Cuando Pedro se encuentra navegando por una aplicación de citas, se enfrenta al fantasma de su difunta esposa, que le devuelve la mirada. ¿Alguien ha robado la identidad de su esposa o hay algo más misterioso en juego? Ante el inquietante recuerdo de su pérdida, no tiene más remedio que deslizar el dedo hacia la derecha y profundizar. Antes de seguir adelante, les recuerdo que su apoyo es fundamental. Si están disfrutando del contenido, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Gracias por estar aquí. No pensaba que me quedaría viudo a los 35 años, pero aquí estaba, 3 años después de que Lucía, mi esposa, muriera en un accidente de automóvil. Los años siguientes habían pasado entre dolor y devastación, que se tradujo en sesiones de terapia. Lucía y yo nos habíamos encontrado en una biblioteca. Ella estaba hojeando los libros de ciencia ficción mientras garabateaba una lista de títulos a medida que avanzaba. «Estoy haciendo una lista de los libros que quiero leer», me dijo cuando pasé a su lado, con mi bolso dándole un codazo en el brazo. «Esa lista será interminable», le dije. «Tengo unos cuantos». «¿Unos cuantos?», se rió entre dientes. «Son listas de géneros específicos», le expliqué. Después de sacar unos cuantos libros, fuimos a la cafetería de enfrente de la biblioteca, hablando de libros. Al final de la tarde, tenía el número de Lucía guardado en mi teléfono, con la promesa de llamarla al día siguiente. Nuestra relación progresó rápidamente, y a los 2 años nos casamos. Lucía era espontánea. Ansiaba la aventura y las comidas extranjeras. Era todo lo que yo no era. Era segura. Y mi esposa me empujaba a salir de mi zona de confort, animándome a vivir la vida a través de sus ojos. El día del accidente, Lucía había estado excepcionalmente ruidosa y alegre. Estaba de guardia, como ella decía, porque su mejor amiga, Claudia, iba a dar a luz ese día. Cuando llegó la tarde, que trajo consigo una tormenta, Claudia entró en trabajo de parto. «Pedro», me dijo, «tengo que ir al hospital. Tengo que estar allí con Claudia. ¿Quieres venir?» Sí que quería ir. Claudia era un miembro más de nuestra familia. Lucía y ella eran amigas desde la infancia y siempre habían sido inseparables. «Ojalá pudiera», dije, «pero tengo que ir a una reunión más. ¿Qué te parece si nos vemos después en el hospital?» Lucía estuvo de acuerdo y se dirigió a la cocina para prepararme un sándwich de queso tostado antes de marcharse. «Ahora no me sentiré culpable por dejarte antes de cenar», rió entre dientes. No había pasado ni 1 hora cuando recibí una llamada de los paramédicos. Mi Lucía había tenido un accidente. La visibilidad se habría visto comprometida, dijo un agente de policía mientras cargaban el cuerpo de Lucía. Por la tormenta. Después de aquello, mi vida cambió por completo. No había alegría. Cuando Lucía falleció, se llevó toda la luz con ella. Pero ahora, 3 años después, por fin me armé de valor para probar las citas por Internet, con la esperanza de volver a encontrar algo parecido a una conexión. Desde que Lucía murió, me costaba conocer a gente nueva. La idea de dejar entrar a alguien y tener que contarle todo sobre mi amada esposa era algo que no creía poder manejar. Sentado en el sofá con la tele encendida, pasé el dedo por Tinder, y mientras recorría todas las caras felices, me quedé helado. Allí estaba ella. El hermoso rostro de Lucía me sonrió. Sentí como si un atizador de hierro me atravesara el cuerpo. «¿Qué demonios?», pregunté a la sala vacía. El nombre de la cuenta era de una tal Marta, pero cuanto más miraba su rostro, más veía a mi esposa devolviéndome la mirada. Al deslizar el dedo hacia la derecha, sentí que estaba traicionando su memoria. Pero tenía que saberlo. ¿Qué hacía la foto de mi esposa en Tinder? ¿Quién había robado sus fotos? Para mi asombro, mi teléfono emitió un pitido que indicaba que había una coincidencia. ¿Es una broma de mal gusto? ¿Quién eres?, tecleé con los dedos temblorosos. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando apareció una respuesta al instante. «¿Pedro? Dios mío, ¿de verdad eres tú?». Se me revolvió el estómago. Era imposible que estuviera hablando con mi esposa. Era imposible que fuera Lily. Vi cómo la enterraban. Visitaba su tumba siempre que podía. Entonces, ¿quién era? Y sin embargo, a pesar de sentirme mal del estómago, algo cambió. Seguí enviando mensajes al enigma que se ocultaba tras las fotos de mi esposa, y ella me reveló detalles íntimos de mi vida compartida con Lily. Mencionó nuestro viaje a Italia.
Un escalofrío me recorrió la espalda cuando apareció una respuesta al instante. «¿Pedro? Dios mío, ¿de verdad eres tú?» Se me revolvió el estómago. Era imposible que estuviera hablando con mi esposa. Era imposible que fuera Lucía. Vi cómo la enterraban. Visitaba su tumba siempre que podía. Entonces, ¿quién era? Y sin embargo, a pesar de sentirme mal del estómago, algo cambió. Seguí enviando mensajes al enigma que se ocultaba tras las fotos de mi esposa, y ella me reveló detalles íntimos de mi vida compartida con Lucía. Mencionó nuestro viaje a Italia. ¿Recuerdas cuando robaste la botella de vino del carrito del servicio de habitaciones del pasillo? ¿Y todo el queso que te comiste? Mencionó la cicatriz de mi brazo. Esa cicatriz es de cuando tú y Miguel fueron a hacer surf, ¿verdad? Y lo que más me perturbó fue cuando reveló una parte de los votos matrimoniales de Lucía. Me debatía entre la incredulidad y una sensación inquietante de la presencia de Lucía. Durante el resto de la noche, envié mensajes de texto a la persona misteriosa. Cuanto más hablábamos, más nervioso me sentía. Sabía demasiado sobre mí, sobre Lucía, sobre nuestra vida juntos. Impulsado por una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas, acepté reunirme con ella. La tarde siguiente, quedé con Marta en un café. Sentado frente a ella, se me aceleró el corazón. Era la imagen de mi Lucía, excepto por la forma en que sonreía en persona. Y sus ojos, en persona, contaban una historia diferente. «Debes de estar muy confundido, Pedro», dijo, dando un sorbo a su café. «Explícame», le dije. «Sé que esto es increíble, Pedro. A mí también me resulta extraño. No soy Lucía, claro. Soy su hermana gemela, Marta. No sé si Lucía sabía siquiera que nos separaron al nacer. Pero a las dos nos adoptaron nada más salir del hospital en el que nacimos. Nuestra madre tenía apenas 18 años y no podía criarnos. Por lo que sabía, Lucía no tenía ni idea de que era adoptada. Era absolutamente imposible que me lo hubiera ocultado. Si yo no lo sabía, entonces ella tampoco. «No creo que Lucía supiera que yo existía», dijo Marta. «Habría intentado encontrarme, ¿verdad?» Permanecí en silencio. No podía responder a Marta, no sabía qué hacer. Me enteré de que Lucía había fallecido porque fui a buscar a nuestra madre biológica. Mis padres adoptivos me dijeron que yo había sido adoptada hacía mucho tiempo, pero en ese momento sentí la necesidad de buscarla. Marta continuó contándome cómo sus padres le habían dado los papeles de la adopción y la habían animado a buscar a Lucía. «Supongo que debería haber sabido que era gemela», confesó Marta. «Siempre había sentido que me faltaba una parte. ¿Los gemelos no tienen esa conexión desde el nacimiento?» «Creo que sí», respondí. «Y entonces encontré el blog de Lucía», admitió. Me llevé la mano a la frente. Así era como Marta había conocido todos los detalles íntimos de nuestra vida. Lucía era editora, pero también le gustaba escribir para sí misma. Así que creó un blog, una especie de diario online. Su blog es un tesoro de historias y pensamientos. Así es como he llegado a conocerla, dijo Marta. Sentarme con Marta fue surrealista. Compartió otras historias del blog, momentos de la vida de Lucía que resonaban con mis propios recuerdos. Me reí a carcajadas por primera vez en mucho tiempo. Sentí como si Lucía nos tendiera la mano, conectándonos desde el más allá. Marta y yo hablamos durante horas, descubriendo paralelismos en nuestras vidas que parecían más que meras coincidencias. Fue abrumador, pero también reconfortante. Conocer a Marta fue como tender un puente hacia la parte de Lucía que creía perdida para siempre. Cuando nos separamos, cada uno caminando hacia su coche, sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. El dolor de perder a Lucía siempre formará parte de mí. Fue mi compañera durante años. Pero la presencia de Marta ha abierto un nuevo capítulo. Creo que ahora, por fin, había empezado a sanar. He llevado a Marta a la tumba de Lucía unas cuantas veces y hemos seguido viéndonos, conociéndonos mejor. No estoy seguro de a dónde irá nuestra amistad, pero estoy agradecido por tener un nuevo vínculo con Lucía.